Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, bendiciones de lo alto. En este domingo 9 de marzo, desde aquí, reciban un cordial saludo, su hermano y amigo, el pastor José Morales desde Santo Domingo, República Dominicana. El mes de marzo, tanto en nuestro país como en otros países de América Latina, está dedicado a la mujer. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para todas esas mujeres latinas, esas mujeres de Dios, reciban un fuerte abrazo y la bendición del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia Evangélica de Oración Osama y el Ministerio Evangelístico Cristiano Edifiquemos Juntos, llevando la palabra de Dios como de costumbre. En este domingo queremos invitarle a un tema bastante interesante que tiene que ver con el principio de la generosidad. Vamos a tratar este tema en el marco de lo que establece la palabra de Dios, bajo el título de que Dios es abundancia y justicia. Así que les damos la bienvenida a ustedes, así como también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos. Toda la gloria y la honra, Señor, es para ti en este domingo, en esta hermosa mañana que has preparado para todos nosotros. Bendice a los que nos ven en esta hora y a los que luego tendrán la bendición, la oportunidad de recibir este mensaje. Señor, toca cada vida, cada persona. Trae, Señor, liberación, trae arrepentimiento, trae, Señor, quebrantamiento de espíritu, que nosotros podamos venir siempre a ti con un corazón generoso y que esto lo podamos aplicar a nuestro prójimo en nuestro diario vivir. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Este verso que les voy a leer, muchos lo conocen, lo vamos a aplicar en el contexto en que el apóstol Pablo lo escribe en esa segunda carta a los Corintios, y explicar también cuáles eran las intenciones y el propósito y por qué él utiliza esta alegoría, la alegoría de la siembra. Así que les invito una vez más para que me acompañen en 2 de Corintios capítulo 9, verso 6, tocando el tema de las ofrendas y de la generosidad. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Repito, las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta que le escribe a los Corintios, capítulo 9, verso 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Una alegoría, está hablando en sentido figurado, está utilizando la figura del agricultor, el sembrador, el que siembra, el que prepara la tierra para depositar la semilla. Está utilizando esa figura, la figura del que siembra. Está utilizando la semilla, que es la que el sembrador lleva en las manos para depositarla en el surco que ha preparado para la semilla, el surco que preparó en la tierra. Ahora, para referirse al tema, fíjense que está utilizando una figura precisamente para traer un mensaje. Aquí hay una alegoría en función de la semilla y de la siembra y del agricultor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Específicamente con el tema de los recursos que se supone que la iglesia o el ministerio de Cristo en la iglesia y los responsables de administrar las cosas de Dios, tanto en esa época como en la actual, tienen que recibir de parte de la congregación y de parte de otras personas de fe que se identifican realmente con el trabajo ministerial que se viene haciendo desde hace mucho tiempo tras la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Los versos anteriores vemos en la introducción cómo el apóstol Pablo introduce este tema hablando acerca de los macedonios
así como también de los hermanos de Acaya, que ya habían preparado con un año de anticipación esa ofrenda para ser enviada a través del mismo Timoteo y del mismo Tito y de aquellos que el apóstol Pablo había enviado precisamente para tomar estas ofrendas de las iglesias que tenían una condición económica privilegiada con respecto a las iglesias de Jerusalén. Pablo enviaba mensajeros, Pablo enviaba colaboradores precisamente para que fueran a recoger este donativo que iba a cubrir necesidades. Entonces, él lo dice de la siguiente manera cuando le habla a los corintios, una iglesia que había prosperado en todos los sentidos, y él solicitándole esa ayuda, ese donativo, apelando a su buena fe, a esos sentimientos. Él toca el tema de la generosidad y le dice, bajo esta alegoría en sentido figurado, por esto digo que el que siembra escasamente, también escasamente segará. Ahora, ¿a qué se refiere? Que hay una correlación en dar y recibir en el buen sentido de la palabra. No en el sentido que hoy en día algunos ministerios utilizan el tema, de la siembra, ese tema donde se promueven campañas para recoger o recaudar donativos. El sentido con el que Pablo solicitaba este donativo, estas ofrendas a la iglesia de Corintio para ayudar a las iglesias más necesitadas, no es el propósito hoy en la actualidad con el cual una gran parte de los ministerios solicitan la ayuda, solicitan el donativo, piden el diezmo, reciben las ofrendas. Las intenciones y el propósito, lamentablemente, tenemos que decirle que difieren. Ahora bien, hay una promesa de bendición de parte de Dios para que aquel que con generosidad apoya económicamente, con recursos, el ministerio de Dios. El concepto de generosidad es un concepto muy amplio. Es dar, es compartir, es ayudar, que va desde los recursos económicos hasta la parte del apoyo moral, el amor, abarca la parte de los sentimientos también. Pero generalmente nosotros conocemos este concepto, que lo vemos aplicado generalmente cuando se trata de recursos económicos. Pues no, tiene un sentido mucho más amplio. Ahora, el apóstol Pablo aquí está solicitando donativos y recursos económicos para ayudar a hermanos, a misioneros, a personas que estaban pasando por situaciones económicas diferentes. No lo pedía solamente para el sustento, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, sino también para distribuir equitativamente, en justicia, estas donaciones o estos recursos que llegaban, que Pablo evidentemente tenía que administrar junto a sus colaboradores. Y le dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero esa no es la siembra que hoy en día se promueve a través de los ministerios, en los canales cristianos y en las redes sociales. La siembra que hoy se promueve es para fortalecer económicamente a ministerios o a grupos religiosos, pero estos grupos religiosos, cuando tienen que atender las necesidades de los más vulnerables o de las iglesias que están bajo su cobertura, se quedan cortos. Y nosotros vemos hoy en día grandes ministerios que han prosperado en términos económicos, pero ¿qué ocurre? Que estos ministerios no han distribuido con generosidad y en justicia en aquellas personas que son vulnerables, ni tampoco se preocupan
salvo algunas excepciones, en ayudar a otras congregaciones u otras iglesias de recursos limitados. Uno los ve que cada año van aumentando sus recaudaciones y van aumentando ese poder económico, porque lamentablemente tenemos que reconocer que el dinero te da un poder en la sociedad. El dinero, y en la medida que se fortalece, que se robustecen económicamente, adquieren un poder de influencia, adquieren un poder para seguir promoviendo esta cultura. Pero la intención con la que Pablo dijo estas palabras, que ellos la toman y tergiversan con otros fines, no es esa. Era el hecho de crearle conciencia de modo tal que su donativo fuera con generosidad, pero era un donativo que iba a ser distribuido en justicia. Es penoso en este tiempo tener que ver cómo en las iglesias y en los ministerios se utiliza esta palabra con un sentido totalmente diferente y un propósito distinto al que Pablo quería que los hermanos de Corintios pudieran entender, asimilar y aplicar, y que a través de la solicitud que él estaba haciendo tenían la oportunidad de sembrar con generosidad, pero sembrar para el reino de los cielos, no sembrar para fortalecer económicamente a ningún líder religioso, ni tampoco a una denominación religiosa. Tenemos que también decirle que en el buen uso y sentido de este principio de generosidad, las iglesias necesitan recursos, los pastores necesitan recursos, pero no es para adquirir esa influencia y ese poder económico. Necesitan recursos porque los pastores realizan una labor social y merecen vivir con dignidad, y merecen que la iglesia los sostenga, y merece que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se ocupe de ellos. El pastor tiene que administrar en justicia, tiene que ser prudente para que no pueda contaminar la generosidad, que no pueda afectar la generosidad de aquellos que de buen corazón quieren ayudar la obra de Dios, quieren sustentarla. Por eso hoy en día vemos muchas personas que han cerrado su corazón y prácticamente no hay quien le solicite una ayuda, porque han sido tan engañados, y en verdad que los han engañado, porque han puesto recursos en manos de personas que le han dado un uso distinto o lo han destinado hacia otro propósito, y esa no es la intención. Pero sí, las iglesias necesitan recursos, el cuerpo de Cristo necesita entender esto. Los ministerios hay que sostenerlo económicamente, y Dios ha llamado a muchas personas a actuar con generosidad, ha prosperado a muchos hermanos, a muchos amigos, a muchos colaboradores, aún fuera de las iglesias, para que sean de bendición a la iglesia. Pero lamentablemente algunos de nosotros en ese sentido no ha dado el mejor testimonio. Entonces, eso de ir motivado por esas campañas de que ven en la medida que más dé, más recibirá, ahí es donde viene el gran problema, porque parece ser que se ha implementado la cultura que mientras más dinero tú pongas en la ruleta, tienes más probabilidades de ganar mucho más. Y Dios no es un casino ni una ruleta. El hecho de que tú des, no vas a manipular ni a obligar a que Dios te multiplique y te bendiga, no obstante esta promesa, porque no lo estás dando con la intención de la que Pablo hablaba, que es la generosidad. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es un principio que establece el dar sin esperar nada a cambio. Aquí no, aquí te están condicionando a que des y que espere o que condicione la bendición de Dios en función de lo que te da.
Y nosotros no podemos condicionar, ni obligar, ni manipular la bendición de Dios, porque Dios nos bendice por gracia, no por las obras propiamente que demos, y menos ese tipo de obra que lo que pretende es manipular y chantajear. Hay mucha gente, muchas personas que han sido manipuladas, mal orientadas en ese sentido. Entonces, la generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Nosotros tenemos que actuar con generosidad, bendecir sin esperar nada a cambio, aunque hay una promesa de bendición, pero hacerle ver a Dios que no lo estamos dando porque nuestro mayor interés es esperar tu bendición. Nuestro mayor interés es el hecho de entender que tú no estás ya privilegiando, que es un privilegio el poder bendecir a otro, porque hay más bendición en dar que en recibir, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros damos con ese amor, que damos con la intención de ayudar al reino de Dios, de ayudar a los ministerios honestos y que se esfuerzan por trazar una palabra, la palabra de Dios de manera adecuada y correcta, no tergiversándola, no por ganancias deshonestas, ni para ganancias deshonestas, entonces seremos recompensados. Más adelante el verso dice, más adelante dice, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero no le han explicado que el principio de esa generosidad, o de ese tipo de generosidad que el apóstol Pablo está predicando, es el hecho de dar para cubrir las necesidades de los más vulnerables. Dar con desapego, dar sin esperar nada a cambio. Y más adelante, en el mismo verso 7, explica que cada uno dé como propuso en su corazón, pero que no dé con tristeza, no dé por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces, esto es muy distinto a lo que se está predicando hoy en día, que ha hecho que muchos ministerios se enriquezcan y acumulen grandes fortunas. Sin embargo, su atención a los pobres resulta bastante pírrica, escasa y miserable. Dios no quiere eso. Dios quiere que si usted, pastor, usted como ministro, o usted como persona realiza una ofrenda, un donativo para la iglesia, que nosotros que somos los administradores de esos recursos, que son los recursos de Dios también, que nosotros podamos actuar en justicia, bendecir a los obreros que trabajan en la iglesia, bendecirles, no ser mezquino. ¿Cuántas personas trabajando en iglesia sin que estos ministerios correspondan? Personas pasando necesidades, penurias. Sin embargo, algunos entienden que ellos son los únicos que tienen necesidades que deben cubrir. Esa mentalidad hay que cambiarla. Cuando Malaquías habla de que traed los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa, en una casa no es uno solo el que come, en una casa no es uno solo al que hay que honrar, en una casa hay una familia, y la familia debe de ser sustentada, deben suplirle las necesidades también a los demás miembros de la familia. Las iglesias tienen que ser honradas, tienen que ser bendecidas, y los pastores, algunos, ya están saliendo de ese esquema. No es el pastor el único que debe ser bendecido, no es al pastor al único al que hay que bendecir. Hay que bendecir a todos los colaboradores de la iglesia, a todos los que trabajan, gente que trabaja allí con amor, gente que trabaja con responsabilidad, con entrega, con honestidad, sin esperar nada a cambio. Nosotros los pastores tenemos que actuar en justicia y bendecir a esas personas, pero también, según nuestras posibilidades, según la capacidad que tengamos, extender esta ayuda a los más vulnerables. Y eso es actuar con generación, pero no entrar en el proceso de la manipulación, del engaño, que por eso hay tantas personas decepcionadas de los ministerios, de los pastores, y la forma como se han manejado ciertas cosas a lo interno de algunos ministerios, que ustedes los ven ahí, yo no tengo que nombrarlo,
porque es evidente, basta con verlo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Entonces, sí hay una promesa para ti de bendición, pero cuando vayas a actuar con generosidad, también usa la razón, el sentido común. ¿Qué estoy dando? ¿Cómo lo estoy dando? ¿A quién se lo estoy dando? ¿Qué está haciendo la institución? O sea, ¿cómo puedo yo canalizar de manera adecuada una ayuda en el ministerio? ¿Está el ministerio al que pertenezco atendiendo las necesidades de los más vulnerables? Primero de los más vulnerables, de los nuestros que son más vulnerables, y luego de los otros. Usted debe preguntarse eso. ¿Está mi pastor realmente siendo honrado como merece? ¿Están los líderes de la iglesia recibiendo generosamente lo que se supone que deben recibir por el trabajo que realizan en el cuerpo de Cristo? Porque ya usted ha sido bendecido. Entonces, ¿está actuando usted con la debida generosidad en función de la prosperidad que ha recibido de parte de Dios? Porque en la medida que usted prospere, esa prosperidad también tiene que reflejarse en su iglesia, en el ministerio de Cristo, que es a la iglesia que usted pertenece. Hay una correlación en el estilo de vida que usted lleva con respecto al resultado de ese estilo de vida. Su estilo de vida en el sentido de la prosperidad y la generosidad se ha reflejado en la iglesia. Pregúntese eso. ¿Entiende? Entonces, esto evitaría muchos malos entendidos, muchos problemas. Ayudaría a que en el ejercicio de esa generosidad no se cometan tantas injusticias, ni tantos malos entendidos, ni que tampoco tantas personas resulten ser engañadas y manipuladas. Pero no por eso debemos retener la bendición de Dios. No por eso debemos decir: yo no ayudo, yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no coopero. A mí nadie ya puede hablarme en función de ayudar a un ministerio. Las iglesias lo necesitan. Hay pastores que tienen un buen manejo de esos recursos. Hay pastores que se están esforzando por hacer lo correcto. Ayude a esos pastores. Investigue quiénes son. Están ahí. Lo que pasa es que no hacen ruido. Son los que no hacen ruido. Son los que están ahí haciendo el trabajo y no buscan recompensa ni buscan gloria de los hombres. Pero usted debe conocerlo, porque están ahí. De alguna manera a usted le llega la información de quiénes son, porque son los más vulnerables, son los más necesitados. Esas iglesias por lo general no son iglesias numerosas, son iglesias de una membresía entre 50, 100 y 150 personas, porque su mensaje es tan cristocéntrico, tan bíblico, en el buen sentido de la palabra, porque se esfuerzan por eso, que pocas personas van allí, porque no venden el mensaje, porque no están detrás del lucro, están primeramente buscando el reino de Dios y ayudando a mucha gente a que de manera correcta busque el reino de Dios en todos los órdenes, en todos los sentidos. Entonces, esas iglesias están ahí. Y hay muchas personas que saben dónde están y quiénes son sus pastores. Pero se van a aquellas de gran número, aquellas donde tienen una gran presencia a nivel de los medios de comunicación y de las redes sociales, a llevar más pan al que está saciado, a llevar alimento y recurso al que ya está megamente saciado. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde está la justicia del creyente? ¿Dónde está la equidad? Tenemos que reflexionar en ese sentido. La generosidad de Dios también es justa, es equitativa. ¿Cuándo vamos a entender esto? Que no es por necesidad, no es por manipulación, no es por chantaje. Esto no es un asunto de un intercambio, yo te doy para que me des. Esto es por gracia que se da, porque por gracia recibimos.
Esto no es un negocio que estamos haciendo con Dios o con el pastor o con el ministerio. Esto es algo que debemos hacerlo por gratitud, sin esperar nada a cambio. No permita que esos malos ejemplos y malos testimonios apaguen esa generosidad tan bien intencionada que tú tienes. Pero tampoco permitas que te desvíen a otro lugar. El que actúa o el que da con la generosidad de Dios, primero da mucho más abundantemente, sin esperar nada a cambio. Sin esperar absolutamente nada a cambio. Aunque Dios le multiplique en gran manera. Esa es la generosidad que viene de parte de Dios y no de los hombres. Mis amados hermanos, quiero darle las gracias por haber recibido este mensaje en este domingo. Quiero decirles que estaremos desarrollando este tema durante todo el mes de marzo, el tema de la generosidad. Así que atentos, porque vengo con una serie de mensajes en ese sentido. Cada mes estamos desarrollando un principio. Este es el tercer principio para el año 2025, correspondiente al mes de marzo. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Gracias por bendecirnos. Ayúdanos a actuar con una generosidad muy consciente, justa. Señor, apártanos del mal y líbranos de que ese sentido de generosidad se apague, se marchite o sea mancillado por otros. Bendice a tu iglesia, bendice a los pastores, a los misioneros que están actuando en generosidad, pero que necesitan el sustento, necesitan los recursos para poder seguir tu obra. Súplele, Señor, mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o entender, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por los hermanos. Mis amados, será hasta el próximo miércoles en nuestros cultos virtuales. Saludos a la iglesia local presente. Sean todos bendecidos en este domingo. Terminen de pasar feliz resto del día.